del mundo del espectáculo, me encanta decir eso. Sí. No sé si le cabe la palabra aristocracia, si le va a gustar, Sí. por razones De talentosos, posición, pero todos de la talentosos. industria. Uno más talentoso que el Correcto. otro, por supuesto. No, y aparte queridos, que es importante Sí, eso. buena gente. Hola Julieta Ortega, ¿cómo estás? Hola Marina, hola Guido, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos cómo andás? Yo estoy bien. Qué suerte. Estoy bien. Qué suerte. Por terminar la gira. Sí, estás con Sex. Estoy con Sex. Terminamos este fin de semana, es el último. Y muy cansada. ¿Estás iba a contando empezar los días, quejándome Julieta? y paré. ¿Estás Porque contando no los días, tachándolos así en el Sabes que calendario? sí, pero no lo quiero decir porque queda mal, pero no puedo más. No puedo más. Es que las necesito estar en mi giras, casa. las giras son tremendas. Y No, Sex. la gira es tremenda. Sex Yo no es la un había hecho nunca. espectáculo. Sex es un espectáculo demandante. No sé si es igual que hacer un teatro de texto convencional. Decime vos, pero creo Bueno, que no. lo que pasa es que la versión que nosotros hacemos es la versión teatral Total. y tiene más de teatro convencional. Si bien no es ficción, somos nosotros cuatro, que somos Diego Ramos, Gloria Carrá, Nico Riera y yo, tiene más que ver con el stand-up, pero no es el show de Buenos Aires, ¿viste? Ah, ok. Tiene algo más teatral y algo más, sí, de texto. Y de visuales y de música, como todos los espectáculos de Muscari, o sea, visualmente es muy atractivo, pero es más de texto que el espectáculo de acá, de Buenos Aires, que es más físico. Pero sí, yo nunca había hecho una gira, ¿no? había empezado una y enseguida dije, no, esto no es para mí. Y esta vez dije que sí, era una manera de cambiar de aire y a la vez de seguir dentro de la misma familia, porque ya había cumplido un año en el show de Buenos Aires. Sí. Y José, que sabe que me encanta, Muscari, que sabe que me encanta Mar del Plata, yo hice una temporada en Mar del Plata con él de Perdidamente, me dijo, bueno, sería la gira hasta por lo menos septiembre y después, si va bien, desembocar en Mar del Plata con la temporada. Y eso terminó como de agarrarme, dije, con tal de volver a Mar del Plata, Qué sí. lindo es. Y la verdad igual estuvo buenísima hacerla, pero sí, no damos más. Sí, y No además damos viste más. que ahora la gira no es, bueno, vos decías recién que nunca habías hecho, pero yo lo hablaba con Iliana, que hizo la gira de Perdidamente. Sí, claro. Y ella hizo mucha gira, y antes la gira era de repente llegar y hacer un fin de semana en Córdoba, ¿no? Entonces vas en Córdoba capital y vas a 30 kilómetros a la derecha, 30 kilómetros a la izquierda, pero ahora las giras, por cuestiones de optimizar el recurso y de llegar a más lugares en menos tiempo, son recontra vertiginosas. Iliana terminó, te juro, de cama después de la última gira. Sí, lo sé porque estuvo con, bueno, la obra que yo hice acá en Buenos Aires y estuvo con Ana María y Ana María también, Piquio también terminó de cama. Sí. También es otra edad, pero bueno, igualmente es realmente muy agotadora. Muchos de los lugares que estoy haciendo los hizo Iliana porque tenemos a Laurita, la misma asistente de dirección, y ella me cuenta, acá estuvimos con las chicas de Perdidamente, acá no vinimos, acá sí vinimos, casi todos los lugares son los mismos. Y sí, es como vos decís, por ejemplo, este fin de semana estamos en Belleville, otro lugar de Córdoba que no me acuerdo, y después sábado Córdoba Capital, domingo no Córdoba paran. Capital. Pero en general no es así, Claro. es una noche en cada lugar, Claro, una sí. noche en una cama distinta, Ay, viajes sí. de 9 horas en motorhome, o sea, llega un momento que no podés más. ¿Sabes cuándo está ¿Viste? bueno? Cuando sos pendejo. Yo las giras las disfruté cuando era chico. Tiene mucho Barney encima. No, fue con Guido Drácula. Zafra. No, la gira fue con Drácula. Bueno, pero no reniegue de No, Barney. no, pero con Barney Padrinos hice exterior, hice Latinoamérica, que ahí estaba bueno, pero vos es que haciendo musicales que de gira y sos pendejo, no sé, me acuerdo una, Juli, que te habrá pasado miles, me acuerdo una en Cacheute, en Mendoza, que nos fuimos a las termas y conoces cosas que decís, no voy a conocer en otro momento de la vida y con Bueno, es que compañeros igual de eso te elenco. pasa, porque yo no conocía el país. Es Por más, a eso. Tucumán, por ejemplo, no iba desde los 90, ¿entendés? Es verdad. Claro. Y tu desde viejo fue que mi papá gobernador. había sido gobernador. ¿Cómo? Que tu viejo fue gobernador, decíamos. De esa época. Por Claro. eso. No iba de esa época, que tampoco iba mucho, porque yo vivía en Los Ángeles en el mismo. Mi papá estuvo 4 años y yo estuve 3 de esos 4 en Los Ángeles. Y después volví a Buenos Aires y empecé a trabajar con mucha continuidad y no iba para Navidad. Claro. Y me volví loca con Tucumán, por ejemplo. Me volví loca, bueno, Salta lindo. sí había ido mucho, no mucho, más que otros lugares. Córdoba conocía, Córdoba capital, pero El no el sur. resto de Córdoba, no Juli, el el sur interior. es divino. En el sur hicimos lugares que no son Bariloche, ¿entendés? Entonces Claro. que por ahí no vas, no llegás si no vas con la gira. No, es divertido. Nada, el show a mí el espectáculo me encanta hacerlo,
pero llega un momento que el cuerpo no te da más, y yo Claro. tampoco soy tan joven, digo, tengo la Sí. espalda que dormir en la motorhome, la cintura Ay, no, no. Pero, rota, por favor, rota. escúchame, y ahora entonces un pequeño descansito y Mar del Plata. Un pequeño descansito, vuelvo al show de Buenos Aires, con Diego Ah, volvemos a Buenos antes Aires Buenos en noviembre y diciembre, y después enero, febrero, Mar del Plata, sí. Qué bien. Espectacular. Juli, y además, perdón, no sé si voy a hacer un spoiler horrible y tal vez me Hacelo, odias, hacelo. pero vas a estar en la segunda de En el Barro. Sí, tal cual, ya se grabó eso ¿Que se grabó? el año pasado. ¡Qué Sí, éxito! se grabaron las dos juntas. Sí, qué éxito absoluto, digo, porque la primera fue como diría Marina, perdón que te parafraseé, un suceso. Un y- suceso total. Pero mundial. Y bueno, y contame, ¿qué nos podés contar? Porque sé que tenés 45.000 confidencialidades de la Sí. segunda, de tu personaje, ¿qué nos podés adelantar? Bueno, de mi personaje nada, porque de eso no se puede hablar, pero te puedo contar que muchas de las chicas siguen estando. Sí, lo sé. Y después, por ejemplo, Valentina Cenere no, sí, la China Suárez Pero pará, entra en la segunda. ¿Sos presa o sos de afuera? Soy presa, Ah, eso. Ok. soy presa. Más divertido. ¿Y por qué entras? ¿Se puede y- saber o no? No. Ah, No, ¿A porque quién no, habrás porque se acribillado? devela Mirá. más adelante en los capítulos, Ah. no es que se devela en el primer Ah, capítulo ok. porque estoy presa yo. Está la China Suárez, Sí. está Verónica Ginás, Me dicen nos que es tuvieron en genial. la primera. que la Ginás Lo es de mala, Verónica malísima. Verónica está genial. Está Inés Esteves, que no estuvo en la primera mira. tampoco. Bueno, Locomotora, Sí. sigue estando. Está Dabel Guerrero. Y muchas de las chicas siguen estando, de la primera pasan a la segunda. Pero bueno, yo no había visto absolutamente nada, mientras grababa no veía nada, la cárcel es tan grande que yo no sabía ni dónde estaba el monitor, no veía imágenes. Entonces fue rarísimo ver la primera porque entendí, dije, ok, esta es la luz, era el mismo set, pero yo no vi material, viste, mientras lo hacía. Claro. Entonces estás trabajando un poco a ciegas. Sí, y pensaba en la forma de rodaje, ¿no? Nunca estuve en un set de grabación de ficción para plataforma. Sí. Pensaba qué cambió respecto de lo que uno tiene asociado a la ficción local, que es, no sé, todo. haber pasado por Polka, cuando mi viejo hacía Y- Campeones, o qué sé yo, ¿Te acordás? las de Era otra Estebanés. televisión. Viste, claro, era otra televisión. Y yo digo, esto se debe parecer más al cine, quizá. Es el cine. Claro, Yo el hice, cine. mira, hice Un gallo para Esculapio, para Claro, plataformas, hice un premiado. capítulo del Fin del Amor en la primera temporada de la serie de Lali, De tampoco Lali. hice tanto, pero lo que hice me hizo acordar mucho al cine. Claro. O sea, no hay estudio, en este caso sí porque es la cárcel, pero tampoco es que es un estudio, sino que se habitó un lugar, se transformó una fábrica abandonada, se construyó una cárcel enorme, donde te juro, por eso te digo, nunca supe dónde estaba el monitor. Yo grababa y decía, pero ¿dónde? Porque sí veía las A cámaras, ciegas. pero no veía al director. Claro. No veía, ¿entendés? No, Sí, sí. nunca veía. Y de repente, después de dar vueltas por la cárcel, en un día descubrí dónde estaba el monitor, que seguramente iba cambiando, para que la gente sepa, el monitor es donde está el director, Ujú. el sonidista, mirando lo que se está grabando. Yo como actriz no veía eso. Uy, Tiene todo que ver con el cine, la televisión que conocimos nosotras no existe más. claro. En un punto, lamentablemente, el Sí. otro día hablábamos de eso con Diego Ramos y con Gloria Carrá. Nosotros nos criamos Claro. en una televisión donde nos cruzábamos los elencos, era muy divertido, nos juntábamos todos para comer en el mismo lugar, los viejos canales de televisión, o mismo Teleinde en su momento, en Martínez, había 3 o 4, o Polka, había 3 o 4 ficciones al mismo tiempo y vos te cruzabas con otros elencos, era una época para mí fantástica. Si bien hoy se hacen cosas de muchísima calidad, Ujú. siento que estamos todos como que nos perdemos de vista, ¿viste? Los Sí. actores que estamos trabajando. Son proyectos más aislados, Claro. como películas. Y a eso iba, ¿no? Si una modalidad reemplaza a la otra en el sentido de cumplir para el actor la misma función, ¿no? Porque antes eran las tiras de Romay y era un año entero, si era un éxito quizá eran 2 años de tira, qué sé yo, Campeones fue 2 años, por Sí. ejemplo. Gasoleros también. Gasoleros también, tal cual. Y era una continuidad de no sé cuántos capítulos, hay que hacer la cuenta, pero eran 180 capítulos Y por sí. temporada, ¿no? Por Sí. tirar un número. Y Sí. hoy ves miniseries, no sé, veía el otro día La Desbaraglia en Netflix, 3 capítulos. Y yo digo, está bien,
es cierto que las plataformas necesitan contenido y están voraces porque estamos todos consumiendo, todos mirando y maratoneando, pero también es cierto que, viste, son 3 capítulos acá, 10 capítulos allá, no, ¿es lo mismo en términos de rendimiento, de No, por poder vivir supuesto que de no. eso? No, por supuesto que no. Por eso hay Claro, tanto actor volcado al teatro. Yo claro, en los últimos 5 años hice teatro una cosa tras de la otra. Gracias a Dios. Y sí. claro. Gracias a Dios, porque no se puede depender del otro. Los actores que trabajan con continuidad en las ficciones que hay ahora de las plataformas, Ujú. esos que ves que terminan un proyecto y empiezan otro, son 5. Sí, sí. Mm. Después el resto tenemos que tener la suerte que nos convoquen y es con medio con cuentagotas, no es que, ¿entendés? Y si en un año, si yo el año pasado hubiera hecho solo barro, estamos hablando de 2 meses. 3 Totalmente. meses de Claro. sueldo, 2 meses de grabación. Vos con eso no vivís un año. Yo hice barro, hice todo el año de Sex, hice 2 temporadas de Las Pibas Dicen, más presentaciones con Las Pibas en Uruguay. Las Pibas Dicen es un Sí, podcast sí. Sí, sí. que salía por Blender, que bueno, que hicimos 2 temporadas el año pasado, una el anterior, este año no hicimos. O sea que junté 3 trabajos y tuve un año de trabajo muy extraordinario y muy particular porque no estaba acostumbrada a tener un año con tanto trabajo y tuve esa suerte, pero si no, dependés de que, primero de que te llamen a vos, Sí. el trabajo no abunda, y después, como vos decís, son cosas que duran lo que dura rodar una película, 1 mes, 2 meses, máximo 3. Pero después, ¿cómo vivís el resto del No, año? claro, Por eso el claro. teatro en este momento es No, nada, yo es siempre digo, es un tremendo. refugio para Y los es un gran actores. momento para el teatro. Y el año Estábamos que mirando viene, las peor. cifras con Guido, El año primero que viene. por la calidad de las producciones, pero sobre todo por la respuesta del público, es un buen momento. Es un buen Sí, momento. sí. No sé si está muy concentrado el fin de semana, viste, quizá tengo el recorte de que todo lo que fui a ver lo fui a ver un viernes o un sábado, pero Mari, la verdad no que Igual solamente- bajó, ¿eh? bajó Bajó Sí, te ahora, iba a ahora. decir eso. los números bajaron, ¿eh? Ah, Es el mes De también, Juli. sí, también es cierto. Está comprobado que agosto, septiembre son los meses donde más bajan. Después hay una pequeña suba en noviembre, que es donde merma, y en diciembre baja, y después enero vuelve. Pero bueno, el año que viene va a Bueno, ser. puede ser. El año que viene va a ser Igual, bueno, impresionante. vos hay un ranking y vos ves las Sí, 10 obras en sí, Buenos sí, sí, Aires a las sí. que mejor les va, pero Sí. después hay un montón de otras Sí, obras eso también es obvio. que van cierto. una vez por semana o que son teatro más off o que o no resisten y lo haces 3 meses. Sí, los contratos antes eran por un año. Sí, es verdad que a lo mejor si un programa iba mal de entrada no te sostenían el contrato un año, a los 3 meses te lo podían rescindir, pero en general mi primer contrato de la vida, no, mi primer contrato fue con Lecouna, con Amándote 2, pero el segundo, que yo Ay, ya empecé a trabajar con Amándote, continuidad, ¿qué era fue con Arnaldo Romay, Amándote? Amándote 2. ¿Era Arnaldo El Andrés? segundo contrato fue en el año 95, la hermana mayor con Soledad Soledad. Silveira y Juan Leirado, Leticia Brediche, Ay, me Walter encantaba Quirós. eso. Bueno, y eso fue con Romay en Canal 9, y ese fue mi segundo contrato. Y yo me acuerdo que firmé ese contrato, me alquilé un departamento y yo tenía ese año me quedé tranquila y tenía 24 años. Imagínate hoy decirle a un chico de 24 años, andate a vivir solo. O sea, No, claro. era realmente otro país y era otra realidad y había una cantidad de trabajo para los actores, nada, que no se puede comparar con la realidad que Claro. vivimos hoy. Claro. Pero Juli, también esto, recién hacías referencia al teatro y también Argentina se volvió no solamente circuito comercial, oficial, poner independiente, pero se volvió como un refugio muy particular para los actores, porque ahora todos deciden hacer teatro, más allá de los grandes tanques que siempre están, pero digo, hay obras que se volvieron como referentes de la industria. Sí, Buenos Aires siempre fue una ciudad que cualquier persona de Latinoamérica que viene no puede creer el movimiento teatral que hay. Me acuerdo cuando hacíamos Perdidamente, vino un director mexicano a ver a Ana María, y después fuimos a comer y dijo, la verdad, Sí. los argentinos siempre tuvieron fama de fanfarrones, pero yo creo que tienen con qué, porque esto que yo veo en la calle Corrientes no se ve en ningún lugar de No. Latinoamérica. Decía él que nada, es muy difícil que una obra en México dure lo que duran las obras acá. No hay ningún lugar en México donde uno vaya. Yo adoro México, entre paréntesis, pero digo, no se ve este movimiento, la gente no va al teatro masivamente como va acá, no se ven esta cantidad de espectáculos y esta calidad de espectáculos. No, en ese sentido tenemos un país extraordinario.
Claro, y también mientras te escuchaba hablar pensaba cuánto de lo que estás describiendo, bueno, son las dificultades de laburo para los actores, que hablamos de actores porque sos actriz, podríamos hablar de un montón de otros rubros, cuánto Eso tiene que desde ver, ya. obvio, cuánto tiene que ver con los problemas autogenerados, llamalo la crisis, llamalo incluso la política, ¿no? Se ha discutido mucho si el financiamiento del Estado sí o no, el Inca, etcétera. ¿Y cuánto tiene que ver con una suerte de cambio de paradigma o de flexibilización que trasciende lo estrictamente local? Porque pienso en lo que fue la lucha de los actores en Hollywood, el paro, me acuerdo de Fran Drescher a la cabeza de toda esa Sí, movilización, la lucha de los sí. guionistas en su momento también. No, y ahí me pierdo un poco, no sé cuánto es desmérito propio o cuánto es algo que nos excede. Hay algo que nos excede seguramente. La manera de consumir televisión cambió, Claro, eso no va a volver, no. No. eso hace que cambie todo, cambie la forma de la continuidad para los actores laboral, la forma de trabajar. Vos tenés una hija adolescente, yo tengo un hijo Mm. adolescente y sabemos que no miran ficción, o sea, sí miran ficción, no miran tele abierta los chicos, No, no, claro. miran cosas en YouTube. Lo cual es bárbaro, yo también. Yo miro todos los programas que antes veía durante el día, los veo a las 2 de la mañana cuando vuelven a Total. hacer función. ¿Entendés? A la hora que quiero y pasó hoy. No es que lo estoy viendo con mucho delay. Pero bueno, por ahí no estoy a las 2 de la tarde en mi casa. Y los chicos están acostumbrados a consumir cosas así, entonces cambió la manera de hacer televisión. Con respecto a Estados Unidos, no estoy muy interiorizada en cuál era el problema de los guionistas, pero sí me acuerdo Sí, de lo que contás una huelga. de SAG y hicieron una huelga, pero no sé qué estaban reclamando. Creo que no se los consideraba Sí, como tenía, necesarios, una cosa así sí, y fundamentales. sí, y también tenía que ver con algunas reivindicaciones salariales, ¿no? Con Salariales, cuestiones que no exactamente. se les reconocían y que eran derechos que Exactamente. se quedaban las plataformas y que no reconocían el derecho de autor, vamos a decir, Sí, en eso la sí, porque contraprestación me económica. acuerdo de ver las marchas y los carteles y las cosas que Sí, decían, como poniendo el foco en la importancia que sí. tenían los guionistas a la hora Ujú, de hacer ficción. Pero bueno, después está la realidad de nuestro país. Así claro. todo, se produce bastante, Ujú, estamos muy bien considerados. Yo cine no hago así un montón y sin embargo apoyo la lucha de todos mis compañeros. Tengo un hermano director de cine, sí, sé lo que cuesta claro. hacer una película, sé lo importante de apoyar a un chico joven que recién empieza. Mi hermano hizo películas que viajaron por todo el mundo cuando tenía 20 años, pero que la gente no iba masivamente al cine a verlas y logró un lugar, un prestigio, no sé, una carta de Leonardo Fabio diciéndole te apoyo, me hiciste una película hermosa, te regalo el primer premio que me dieron en Crónica de un niño solo, te lo Ay, mando de qué regalo. lindo. Y con todo ese aval terminó dirigiendo una película que fue la película más vista de ese año, que fue El Ángel, Ujú. o este año, a El principio de jockey. año, El Jockey, Y sí. que sí fueron películas que vio mucha gente, pero ese chico, digo, ese director tuvo un Sí, es un recorrido. camino. Nadie empieza dirigiendo un blockbuster, ¿viste? No, sí, está claro. Entonces, tenés que apoyar esos talentos porque ya van a llegar a dirigir una película comercial que vea mucha gente. Pero no se empieza así. Se Mm. empieza haciendo una película con 2 mangos, con un poco de ayuda y con un poco de plata que tenías guardada y con tu novia de protagonista y tu amigo de camarógrafo. Y la hizo Y así, sí, Luis, y ¿eh? Luis claro. Cajanegra la hizo con Dolores Fonsi, Y que qué era su linda novia, película, claro. y con el Chino Fernández, que era un exnovio mío, amigo de él, y él, haciendo la cámara. Claro, 3 personas hicieron esa película y viajó por todo el mundo mira. y tenía 20 años. Y está bueno que lo digas Em, porque me parece que además de ser la reivindicación, que no la necesita el talento de tu hermano, porque todos sabemos quién es, me no, pero parece lo pongo de que es ejemplo un de por qué ejemplo sí que me puede parece representar a importante muchos. Está bueno. el apoyo en un momento de tu vida, Sí, 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 ¿entendés? porque si no, viste, queda siempre en una discusión de extremos, porque obviamente que un Estado debe asignar prioridades, estamos todos de acuerdo en eso, pero siempre el extremo que se utiliza para hablar de esto es, bueno, es el cine de espaldas al público, que a nadie le importa ver y que es solo para alimentar el ego del director, versus, bueno, el privado que se la banca solo y genera un éxito de taquilla. Y en el medio hay tanto, ¿no? No, en el medio hay un montón y la gente que la gente del medio sabe cómo funciona el Claro. Inca, sabe cómo. Entonces, para mí, yo cuando escucho esas cosas digo, si vos sabés cómo funciona.
¿viste? No, si estás adentro sabes cómo funciona. Entiendo que alguien que no tiene nada que ver con este medio Sí, compre sí, la confusión, sí, sí. pero uno sabe cómo funciona. El Entiendo. cine después se financia a sí mismo, tu papá ha hecho películas muy populares, el mío también, y esas Sí. películas ayudaban a financiar otro tipo de Otras, cine más claro. chico, Sí. más de autor, que también era importante, si bien no llenaba los cines seguramente, si no, no hubiera habido un Leonardo Fabio, ¿entendés? Que para mí es el mejor director argentino de la historia. Entonces, bueno, pero sí, es una discusión que va a dividir siempre. Siempre, porque estamos tan Sí, engrietados, estamos tan sí, locos y nos lamentablemente. hemos perdido por el camino, Mm. lamentablemente. Juli, un placer hablar con vos, nos alegra que esta gira llegue a buen puerto, que puedan reestrenar en Buenos Aires, que hagan Mar del Plata. Cariño absoluto a toda tu familia, especialmente a tu mamá, que es lo más, que me la cruzo siempre en el cumpleaños de Ana Rosenfeld, que la amo, a Ah, Evangelina, claro, a sí, mi tu mamá es viejo, que es lo una más que... mujer ¿Sabés amorosa. que mis viejos estuvieron en el casamiento de tus viejos? No te lo Porque, puedo te juro, creer. porque estaban El mundo haciendo... estuvo en el Sí, bueno, casamiento. eso es cierto. Por Eso es cierto, Televisa. pero estaban Yo haciendo no sabía eso, teatro. Marina. Sí me Claro, acuerdo de tu mamá en la película. Mi mamá me llevaba de chiquita a la peluquería de Giordano y siempre pasaba a tu mamá claro, porque caminando, vivía no ahí me la muy voy a olvidar, cerquita. muy elegante. Claro. Claro, y yo, bueno, y después las Si veía no a me equivoco, ustedes de estaban haciendo chicas. Extraña Pareja. Mi viejo no era parte de la dupla protagónica, recién arrancaba. Tu viejo era una mega estrella consagrada e invitó a todos sus compañeros y estuvieron en el casamiento de tus viejos. Así que imagínate, yo ni había nacido. Bueno, obviamente que vos tampoco. Pero tu así- papá estaba en el elenco de Extraña Pareja que mi papá hizo con Bebán en teatro. ¡Ese! No ¡Claro! te lo puedo Pero como creer. te decía, no era la dupla protagónica, pero estaba en ese elenco. Me muero. No te Claro, puedo creer, te juro. Marina. Yo no sabía esta Si no fue lo historia. primero que hizo en teatro, mi viejo pega en el poste. Pero tu viejo No te era puedo una celebridad, una creer. estrella. Bueno, de hecho, se casó y el casamiento fue el fenómeno social que fue porque era la Sí, estrella eso que lo era. sabía. Así, y mi Sí, viejo sí, recién sí. arrancaba. Así que, porque mi Qué viejo arrancó grande, porque gracioso. estudió locución primero, ¿viste? No es porque haya tanta diferencia de edad, pero porque arrancó mucho más grande. Así que, mira, la vida tiene estas cosas y tu hermano Sebastián, bueno, siempre lo estoy jorobando con algún dato de la productora de algo, así que es con el que más en contacto estoy. Así que les tengo un gran cariño a todos. Yo también te tengo un gran cariño porque te cruzo de chica, a vos y a Qué tu divina, hermana, a tu gracias. papá, bueno, lo crecí viendo, mirando el Contra, mi papá estuvo en su programa muchas Sí, veces, sí. es parte viste, del imaginario colectivo, Qué lindo. nada, son una Gracias, familia muy querida, la verdad. Y tu gracias. hermana es un amor, no trabajé con Sí, ella, pero es un todo el amor. mundo me habla bien. La verdad que sí, es un amor. Gracias, Juli, por la charla. Te mandamos un beso enorme y hacelo extensivo a todos los Ortega de nuestra Dale, parte. beso a ustedes. Besos, besos, Besos. gracias. Adiós. Adiós, era Julieta Ortega. Actriz. Y pasó por el aire del Observador 107.9.